Buenos días. Buenos días, señor Serrano. ¿Es cierto que usted era la mano derecha de Santos Cerdán? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a la mesa y también, por supuesto, a todos ustedes esta sesión, en la cual vamos a poder hablar con libertad y también, por supuesto, para esclarecer algunos de los temas. Yo no sé si era la mano derecha o no, yo era adjunto a organización nombrado por el Comité Federal del año 2022, que hubo en julio del año 2022. Vale. ¿También le tocó ser compañero de escaño de Santos Cerdán? Obviamente, sí. Entonces, ¿usted es diputado desde qué año? Desde el año 2019 hubo, si lo recuerdan ustedes, señorías, dos elecciones. En el año, quiero recordar, en abril del 19, y hubo una repetición electoral en torno a noviembre, si no me falla la memoria. Y en ambas dos elecciones tuve el gusto de salir elegido por mi provincia, la provincia de Jaén, como diputado de la provincia de Jaén, como número 3. Y para ser adjunto de organización dice que lo aprobó el Comité Federal, pero ¿quién se lo propone? ¿Santos Cerdán? Bueno, me lo proponen los dirigentes que había en ese momento. Tengo que recordar que te eligen siempre un órgano. El Partido Socialista es un partido que te elige su órgano interno, donde en un congreso o en el Comité Federal. O sea, por lo tanto, me elige el Comité Federal del 21 de julio del año 2022. Bien, pero sí podría decir que en ese tiempo, luego trabajando codo con el secretario de organización, hizo relación, ¿no? ¿Tenía plena confianza con él? Sí, tenía, claro, una relación normal, claro que sí. Usted le acompañó aquí, precisamente, el día que vino el señor Cerdán. Sí, llegué tarde porque precisamente tenía aquí comisión y pude entrar a la comisión que se estaba efectuando, efectivamente. ¿Y va a volver el día 17 con Santos Cerdán a la comisión? No, precisamente no voy a volver, pero vaya, si tuviese que volver a acompañar a mis compañeros lo haría gustosamente, sé que no. ¿Pero ha perdido ya la confianza en Santos Cerdán? Mire usted, yo no tengo que decir si he perdido o no la confianza. Yo solamente digo lo mismo que dije en mis declaraciones el día que salió el primer informe de la UCO, que me encontraba en shock, triste, por las noticias que estamos viendo, por lo que todos conocimos en ese informe de la UCO, y es lo único que puedo decirle. No soy quien para valorar nada más. Hombre, estar triste, estar en shock, será porque se siente... Lo puse muy gráficamente, un poco traicionado, muy concretamente, y lo puse lo que sentía en ese momento y me veo reflejado meses después en ese tuit. O sea, lo puse muy claramente. Yo no he leído su tuit. Bueno, en esas declaraciones públicas también las repetí. Me siento en shock, triste, porque el Santos Cerdán que salía en el informe de la UCO no obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé desde el 23 de julio, como he dicho, en el Comité Federal, donde me eligió adjunto a organización hasta el día del informe de la UCO. Usted ha dicho, bueno, usted es diputado por Jaén, pero es evidente que tiene vínculos con Navarra, porque está casado con la diputada navarra, y en las elecciones del 23 los navarros votaron a dos diputados socialistas, Santos Cerdán y Adriana Maldonado, que es su señora. Esa relación también le hace tener más conocimiento del Partido Socialista en Navarra y de las cuestiones de Navarra, bueno. Me hacen incluso antes, porque yo conozco antes el Partido Socialista de Navarra, que en este caso a lo que usted hace alusión, que tristemente ustedes meten aquí todo en una costelera, la vida personal de la gente, y lo mezclan todo. Pero bueno, no entrando en lo que ustedes quieren que no, estoy en la vida política, que lógicamente no es lo mismo estar con una persona que con otra. Lo único que yo he visto del Partido Socialista simplemente, señoría, y no voy a entrar en ese juego que ustedes quieren entrar, yo solamente he visto en el Partido Socialista de Navarra a gente honesta, humilde y trabajadora diariamente luchando por su tierra, por Navarra. Pues igual no ha visto todo. Es lo que yo he visto. Bien. Y es lo que puedo opinar. Bueno, pues en esa confianza y en ese conocimiento que tiene usted del Partido Socialista de Navarra y de Santos Cerdán que tenía, ¿le sorprendió el nivel de vida de Santos Cerdán? Nunca vi un nivel de vida desproporcionado. Se lo he dicho, lo repetí. ¿Vio usted su ático? Y lo ha dije conocido en las primeras declaraciones que hice. ¿El ático de Santos Cerdán estuvo usted en la inauguración? Sí,
inauguración. No, yo nunca estuve en esa inauguración. De hecho, le vuelvo a recordar, simplemente si usted ve las fotos, las fechas, las fotos publicadas Bien. por mi partido, le puede decir a usted muy claramente cuándo empiezo a tener el vínculo del número 2 de organización. Y se lo vuelvo a repetir, el 23 de julio del año 2022. Bien. Por lo tanto, antes Pero estuvo en no su estaba casa. en el escenario nacional, estaba en el Congreso, pero mi trabajo era defender a la provincia de Jaén y a día de hoy así lo hago también, señoría. Pero estuvo en su casa en otras ocasiones. De manera puntual, sí. ¿Ha coincidido usted en su casa con el presidente? Sí. ¿A la vez? Al mismo tiempo, ¿ha podido coincidir en alguna cosa con Pedro Sánchez? Hombre, por favor. ¿No? Bueno, hay una relación también de confianza con Santos Cerdán, han compartido casa rural, han estado en su casa, ¿ha podido coincidir? Sí, no, de manera rotunda. No, bien. Su mujer, como diputada por Navarra, también solía ir a las reuniones en los ministerios para hablar de infraestructuras. Mire usted, yo considero que hablar aquí de mi mujer sería también bueno, vamos a hablar de la diputada Navarra. Es que yo no soy quien para hablar de la diputada Navarra. A ver, vamos a hacer la pregunta de otra manera. Venga. ¿Usted suele ir con ministros también para hablar de infraestructuras de Jaén? Obviamente sí. Mire usted, señoría, me preocupo de todas las infraestructuras que estén y afecten a mi provincia, de todos los proyectos que afecten ¿Van a mi... todos los diputados de Jaén o solo los que están en la dirección del Partido Socialista? Van todos los diputados y senadores de la provincia de Jaén, pero con normalidad, a preguntar cuestiones, incluso... Me atrevo a decirle de otras fuerzas políticas, a tener reuniones para preguntar cómo avanzan proyectos en mi provincia, señoría. Pero si esa es la labor también de usted, señoría. Sí. Su labor es la de estar supervisando cómo avanzan los proyectos. En este caso creo que por Navarra, ¿no? Pues por lo mismo, las señorías de todas las fuerzas políticas, algo que ustedes conocen que es y se hace con normalidad. Entonces la pregunta es, ¿solían hacer indistintamente o solo iba Santos Cerdán en Navarra a hablar de las infraestructuras? No conozco la situación del trabajo que hacían los diputados de Navarra, obviamente. Yo puedo dar y despachar todos los temas que hemos discutido senadores y diputados de la provincia de Jaén. Me atrevería a decir de temas que nos afectan a los andaluces. Que estamos preocupados en el sentido de bueno, o sea, que no sabe si su mujer en alguna ocasión, diputada por Navarra, compañera de Santos Cerdán, ha participado en alguna de las reuniones a las que sí fue Santos Cerdán a estar con los ministros y en donde, por ejemplo, obtuvo 40 millones para una infraestructura en Navarra como es la de Belate. ¿Le suena que esto lo había...? ¿Qué fecha fue eso, señoría? ¿Qué fecha? Sí. Dice, ¿por qué no estaba usted? No, porque la señora a la que usted me habla, que es mi mujer, entró de diputada en el año 2023. Ya, pero después... Estaba en Bruselas. Vale. Antes no puedo decir. No ha participado de ninguna reunión. ¿Habló usted con Cerdán alguna vez del interés por determinadas obras? ¿No lo he escuchado, señoría? Sí, habló con Santos Cerdán. A ver, es que si se callan, mejor. ¿Habló con Santos Cerdán por el interés de alguna obra? ¿De Belate, por ejemplo? Nunca. Nunca, no. Vale. ¿Usted acompañó a Santos Cerdán a Suiza para negociar la amnistía? Yo nunca he negociado la amnistía, pero yo he acompañado a Santos Cerdán en las reuniones en múltiples viajes. En este sí, a ir a hablar con Puigdemont, acompañó. Mire usted, yo no voy a hablar aquí de las reuniones que no tengan que ver con estrictamente el objeto de la comisión, señor presidente. Es que faltaría más. No, no quiero que me cuente el contenido. Se lo voy a decir, señora Caballero, se lo voy a decir señora Caballero, muy contundente, para que usted me entienda. Y claro, con todo el respeto. No voy a contestar a ninguna pregunta en relación a conversaciones, negociaciones. Señor Serrano, por favor, un momento, señorías. Señor Gil. Todo hablando todo el rato. Señor Gil, señorías, queda todavía toda la sesión. Yo le rogaría que dejen intervenir al compareciente y a la persona que pregunta y el resto se mantengan en silencio. Siga, señora Caballero, permítame que explique esto muy claramente. No voy a contestar a ninguna pregunta en relaciones a conversaciones políticas, acuerdos políticos de ningún tipo. ¿Vale? Yo podría afectar al artículo 16 de la Constitución, usted bien lo sabe. Por lo tanto,
No voy a contestar, me gusta dejarlo claro desde primera hora. No, la pregunta era fundamentalmente no tanto por los acuerdos políticos, que algunos sabemos, otros no. No sé si también estuvo en las reuniones de acompañamiento. Señora Caballero, sabe usted perfectamente que este no es un objeto de la comisión. No, pero a lo que yo voy a preguntarle ahora sí. Es que le voy a preguntar Pues si va de viaje pregunta. con él. A ver, si me dejan acabar la pregunta. Si hacía los viajes que iba Santos Cerdán, quiero saber si también ha tenido oportunidad de hacer algún viaje o saber, como igual que fue Santos Cerdán, o si habló con él del viaje a Marruecos. Pero si yo no estaba, perdóneme, señoría, si es que yo no sé ni de ese viaje. Pues ya si está, yo no pues estaba, me contesta que no, y a partir señoría, de ahí luego ya yo otros puedo viajes. rendir Vale. cuentas desde el año 22, se lo he Bien. marcado muy bien. 23 de julio Vale. del año 22, que entro en el Comité Federal del Partido Socialista, entro de adjunto a organización. Vale. A partir de ahí, pregúnteme lo que conozca, ¿Usted lo se que he entera podido vivir. de este viaje? No puedo contestar a lo que no he vivido, señoría. Usted se entera de este viaje a través del informe de la UCO. Yo me entero de ese viaje por la prensa, que efectivamente detalla el informe de la UCO. Vale. ¿A Anchón Alonso le conoce? No, No ha coincidido nunca con él. no, Ni debajo de la sede, ni nunca ni en el bar de frente de Ferraz, ni nada. no. ¿Y a Coldo García? ¿Qué? ¿Coldo García qué? Sí le conoce. Obviamente, lo estaba de diputado y lo vi a llegar con el ministro al Congreso, pero poco más. Yo no he trabajado, le Bien, insisto. bueno, pues eso, pero El estaba señor Coldo igual que en el y el 19. señor Ábalos cesan el 10 de julio del año 21, un año y un mes antes de que yo llegara a organización. Pero estaba de diputado desde el 19, me ha dicho. Sí. Vale. Sí. Pero sabía que tenía relación con Cerdán. Yo no tengo conocimiento de nada de eso. Se reunieron Cerdán y Coldo en el 23, unos meses antes de que estallara el caso. ¿Supo usted que se iba a reunir con Coldo? Nunca tuve conocimiento de esa reunión. Y tampoco supo del piso de la calle Fuencarral 92, en la que hacían reuniones con gente de Acciona. Nunca tuve conocimiento de eso, señoría. No estaba. ¿Y a Víctor de Aldama le conoce? No. No la ha visto nunca, ni por Ferraz, ni por nada. No. Por cierto, ¿en qué planta está la gerencia, el gerente en Ferraz? Quiero recordar que es la quinta planta, pero no sé qué ¿En qué planta relevante está? es eso. Que es la quinta planta, señoría. Vale. Usted cuando salió que Víctor de Aldama había dicho que le había dado 15.000 euros a Santos Cerdán en el bar de enfrente de Ferraz por el tema del cupo vasco, ahí empezaron como sospechas. ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con Santos Cerdán de este tema? Yo no recuerdo hablar de este tema con Santos Cerdán. Lo único que déjeme contestar antes de que me interrumpa, señoría. Yo siempre vi a Santos Cerdán pues preocupado en el sentido de las noticias que él se infundaba según su criterio falsa en torno a él, pero yo nunca hablé sobre ni Víctor de Aldama ni ningún señor de los que usted viene diciendo. Pero bueno, en esa confianza le comentó que estaba preocupado, que igual si le pidió Sánchez explicaciones de este tema a Nunca Santos hablé. Cerdán. Por favor, a su superior nunca le pide explicaciones de cuando Ya. habla con su superior. Vaya, lo normal. ¿Usted temió cuando cayó Cerdán que le sacasen de la ejecutiva del partido? En ese momento no estaba preocupado por eso, señoría. Pero bueno. En ese momento estaba preocupado por le voy a contestar con total sinceridad, por mis padres que son mayores y por mi mujer y mi hija. El resto me daba igual. Sí, me parece. Pero quiero decirle que como le ligaban tanto a él, de hecho salió, aparte de estar preocupado por eso, temía que le igualasen a Santos Cerdán. Mire usted, le vuelvo a insistir. Esos días, cuando uno está mal, triste, lo que hace es refugiarse con su familia. Yo tengo 2 niñas muy pequeñas y una mujer espectacular y unos padres espectaculares y me refugié en ellos. Eso es lo que me preocupaba. El resto no me preocupaba.
Y para mantenerle en el cargo, ¿quién le propuso? ¿Cómo, señoría? Está en la ejecutiva, en otro cargo, no está ahora adjunto a la organización, pero... Te lo he vuelto a decir y se lo repito. Hubo un Ahora, comité federal, que no sí. recuerdo, en un comité federal, y donde se hizo la propuesta en ese comité federal, votamos todos en el órgano del partido, y a partir de ahí pues me dieron el área de política municipal, en el cual estoy plácidamente, gustosamente trabajando por los miles de concejales, de alcaldes de mi partido, y ya de cara, por supuesto, a la cita electoral que tenemos todos el próximo año 27, porque he sido alcalde, como bien el presidente ha recordado. Por lo tanto, estoy, como se suele decir, permítame una expresión, de mi tierra, estoy en mi salsa, en la política municipal. Y en cambio, cuando era secretario de organización, ¿cuál era el papel? Yo tenía 3 funciones principalmente, de hecho así, por eso se me incorpora. Tienen que recordar la fecha, el 23 de julio del 22, justamente un año antes de las elecciones municipales. Tenía el gran reto de fortalecer al Partido Socialista y afrontar una campaña que era decisiva, que eran las elecciones autonómicas y las elecciones municipales. Preparar el partido, en definitiva. Sus señorías saben de lo que estoy hablando. Por eso, déjeme terminar, por eso se me hace una incorporación para fortalecer un equipo de organización de cara a ese año decisivo para todos nosotros, todas las fuerzas políticas. A partir de ahí tenía 3 funciones, fundamentalmente. Primera, atención a los territorios, a las federaciones, trabajar diariamente de cara a todas esas comunidades autónomas, todas esas federaciones. Sí. La segunda, sacar y plantear ese trabajo y esa estrategia de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Y la tercera, por supuesto, repensar la estrategia del Partido Socialista para afrontar esa campaña electoral. Vale, eso ya parece que luego, pues una vez que cae Santos Cerdán, ya no es tan importante que haga esta labor, que siempre es importante, ¿no? Mire usted, ahora es que entre medias de todo eso ha habido 4 elecciones municipales, sí, autonómicas, generales, europeas, y otra cosa también que nos afecta muy de lleno, que es un congreso o un proceso orgánico como es el 41 Congreso del Partido Socialista. ¿Le sorprendió que le mantuvieran a Santos Cerdán en ese congreso? ¿Cómo? Sí, le sorprendió que se le mantuviese a Santos Cerdán. No me sorprendió, es que le vuelvo a reiterar, yo en Santos Cerdán vi un secretario de organización que trabajaba muchísimas horas, que trabajaba siempre para fortalecer el partido en el sentido de lo que hacen ustedes con su partido, y era algo que estaba perfectamente normalizado. O sea, ¿no? ¿A Leire Díez le conoce? Le conocí una vez, sí. ¿Cuándo le conocí? Le conocí, no, le compartí con ella, o sea, estuve con ella en una reunión. ¿En una reunión? Ahora más o menos, cuando salió el tema que ella estaba... Cuando salieron los audios en los que está ella afectada. ¿Cuándo salió? No lo sé, señoría. Lo que... No, bueno, ya sabe, salieron unos audios en los que ella iba contra la UCO. Mucho antes de todo eso. Vale, pero en los audios... ¿A qué tiempo se refiere? Pero... Y no sale usted que dice que ella ha dicho que usted contactó con ella en ese momento... No, mire usted, a través, no, sí, y que dijo, me han dicho que me llamarán. Señora Caballero, no. Yo solamente coincido con la señora Leire en una reunión el 20 y tantos de abril del año 2024. Y cuando dice que le llamamos, que se le llamó desde Ferraz, fue para la apertura de expediente y la expulsión, o mejor dicho, para la apertura de expediente, porque no se materializó ese expediente. Ella renunció de militante al PSOE, pero esa es la labor también que tenía la Secretaría de Organización. ¿Y en esa reunión quiénes estaban? ¿Usted, Santos Cerdán, también? ¿Qué reunión? ¿En la que estuvieron con ella? La de abril. Bueno, fue una reunión, sí, estaba Santos y que yo recuerde Antonio, Hernando. ¿Y usted ha visto ese pendrive de ella? Allí no se habló de nada de eso, señoría. No se habló de un pendrive ni de nada. Solamente se habló de un audio. Ella se presentó como periodista de investigación, donde estaba haciendo un trabajo en calidad de militante. Consideró que tenía que poner un audio, o que poner en conocimiento del partido un audio del señor Villarejo que afectaba al Partido Socialista. Nada más. ¿Y usted ni más trascendencia, ni nada más. ¿Usted en esa hoy qué reunión piensa? No se habló de nada más. Usted hoy, con lo que sabemos y lo que hemos escuchado,
de ella estando imputada y los audios y las conversaciones que ha tenido presionando a jueces, ¿qué piensa? Yo no tengo que emitir aquí mi opinión de lo que pueda pensar No, sobre si se lo cree demás. que es periodista de investigación Yo, señoría, ¿O yo no sé le parece más que yo había sé había un interés de su partido en el que usted era secretario Nunca, de organización por tapar según qué investigaciones? Eso es rotundamente falso, señoría. Bueno. Pero yo le digo continuamente opinar de todo. Mire, yo no tengo que emitir aquí mi opinión de nada. Yo lo único que le puedo decir es que yo respeto a todo el mundo, por su profesión, por lo que representa o por lo que defienda. Ya. Por lo tanto, lo que ustedes quieran decir, díganlo. Yo no voy a hablar más ni mal de nadie, absolutamente de nadie. Y me estoy refiriendo a la otra parte que usted decía que si se estaba haciendo. No, mire usted, no, yo no quiero hablar de nadie porque no necesariamente hay que emitir. No, lo que pasa es que yo lo que digo es que parte de responsabilidad ha tenido usted, estando en la organización como adjunto, cuando una persona... ¿Está dando por hechos? Estoy preguntándole, yo no estoy dando por hecho nada, usted no quiere dar opinión. Entonces le digo, vale, ¿usted ha tenido alguna responsabilidad o cree que la organización de su partido, de Santos Cerdán, cuando estaba, ha podido tener responsabilidad en encargarle a Leire que hiciese estas gestiones? Nunca jamás, vale, en la sede de Ferraz, en organización, nunca jamás el Partido Socialista Obrero Español ha hecho nada de eso a lo que usted insinúa. Vale. Nunca, mire usted, señoría, míreme a la cara. Nunca. Nunca es nunca, señoría. En la sede de Ferraz. En la sede de Ferraz, en en la el calle Partido ha podido Socialista. encargarle. ¿En la? En la calle ha podido encargarle, porque Mira hacían usted, cosas mire, enfrente de Ferraz. Mira, por favor. ¿No? Claro. Mire usted, nunca el Partido Socialista. El Partido Socialista respeta a jueces, a fiscales, Bueno. a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Algunos Estado, días, sí. a electricistas, a jardineros, a empresarios, Ya. a políticos. Ese es el Partido Ese es el Socialista. partido y eso que es lo que yo he visto, señora Caballero, y termino, eso es lo que yo he visto en mi partido. Vale. Teníamos mucho tajo, permíteme esta expresión muy andaluza, teníamos mucho tajo, Mire, que eran 4 elecciones y un congreso. Por lo tanto, fíjese en lo que estábamos volcados todos los de organización y todo el Partido Socialista Obrero Español. Usted en el Partido Socialista cobró algún sobre en efectivo por los gastos, le han liquidado. Yo nunca he cobrado en un sobre en efectivo. Pero sabía, claro, parece ser que era una práctica habitual, por eso le pregunto. No se equivoca, ¿Era habitual señoría. o no? No. ¿Le contó Santos Cerdán que iban a cenar él y su mujer en la Moncloa en mayo? Nunca me contó nada el señor Santos. No. No sabía, pero usted a la mujer de Cerdán le conocerá. Sí, obviamente sí. ¿Y le sorprende las cosas que han salido? O sea, ¿le parece que había una vida ostentosa por encima de lo que es un diputado? No, hombre, le digo, son hechos objetivos. No digo que qué le parece ni que qué tal le cae. Le pregunto si veía que podía estar gastando por encima, y usted que ha visto el piso, si era por encima de un sueldo de un diputado. Mire usted, se lo he dicho anteriormente, yo en el señor Santos Cerdán y en su familia nunca vi nada de lo que usted dice. Vale. ¿Le pagó alguna comida a Santos Cerdán en este restaurante Sazadón? ¿Usted? No recuerdo ahora, pero señoría, no sé, yo he compartido comidas con el señor Santos Cerdán de trabajo muchas, o sea, no lo sé. O sea, que es posible que sí. Le digo porque con la tarjeta de Servinavar, no, le digo porque con la tarjeta de Servinavar hay 49 cargos correspondientes a este restaurante y es por saber, claro, al final les pagaba él. ¿Ha comido ahí o no? Quiero recordar, no lo sé ahora mismo, usted, yo no me acuerdo de lo que he hecho de los 3. ¿Pero sabe cuál es el restaurante? Sí, porque lo hemos sabido todo España, pero es poco más, no. Es que no puedo dar, no sé qué importancia, no sé. O sea, que no puede asegurar que no ha comido ahí. No lo recuerdo, señoría. Tendría que mirar todos los días de los 3 últimos años, desde el 23 de julio del año 2023. 22, perdón. Pues ya está, voy a dejarlo aquí. Muchas gracias, señoría. A usted. Muchas gracias.